comienzo entonces a la clase ya número 10 de los escritos de Juan, en este caso las cartas de Juan. Y esta vendría siendo la última de las clases que involucran el contenido de Primera de Juan. Ya en las futuras y dos últimas clases vamos a ver Segunda de Juan y Tercera de Juan respectivamente. Respecto de la última clase estuvimos viendo los versículos del 1 al 5 del capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Respecto del anterior terminamos diciendo, y viendo el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese fue el versículo que vimos. Entonces esta sección termina con una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Dios? Pareciera ser en el versículo que se está subrayando a la persona de Jesucristo, porque es la fe en Él la que hace que uno vence al mundo. Y en los versículos siguientes tenemos una profundización por parte de Juan en la persona de Jesucristo y su obra. Y quizás nos adentramos para lo que es, para algunos comentaristas, uno de los versículos un tanto más oscuros del Nuevo Testamento, donde hay diferentes posiciones que vamos a un poco mencionar. Entonces, el versículo 6 dice lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, respecto a este último tema es que se afirma que vino mediante agua y sangre. Entonces, este es uno de los pasajes más alucinantes de la epístola. Y uno de los más complicados también del Nuevo Testamento. Ahora, sin duda, si quizás conociésemos un poco más las circunstancias que rodearon lo que Juan estaba escribiendo, si pudiésemos saber más respecto del contexto de lo que hoy sabemos, tendríamos quizás un conocimiento más completo respecto de las herejías que circulaban en ese tiempo. Podríamos dar una respuesta más pertinente y exacta respecto a lo que significa este pasaje. El sentido quizás parecería entonces más claro. Tal como están las cosas, no podemos hacer más que suponer, en parte, y llegar a una conclusión. Entonces, en relación con Jesús se nos mencionan dos cosas: que vino mediante agua y mediante sangre. Respecto a esto, tenemos que decir lo siguiente. Hay una interpretación que quizás es la interpretación más tradicional, en donde se nos afirma de que este agua y sangre simbolizan algo. No son literalmente agua ni literalmente sangre, sino que simbolizan más bien cosas. En este caso, agua y sangre no pueden referirse nada más que a dos acontecimientos de su vida, o sea, de la vida de Jesús. Y muchos coinciden en que el agua debe referirse a su bautismo y la sangre a su cruz, a su sacrificio, a su muerte expiatoria por nuestras vidas. Juan está diciendo que el bautismo y la cruz de Jesús son ambos partes esenciales de su mesiasgo, del hecho de que Él sea el Mesías. Ahora, ¿por qué esta interpretación tendría un poco de cabida? Es porque si vemos el versículo 6, notamos que Juan tiene el cuidado de decir de que no es solamente que Él haya venido por medio de agua, sino que también por medio de la sangre. Dice que vino mediante agua y sangre. Y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando Juan dice eso y afirma que no mediante agua solamente, pareciera podríamos inferir, de que aquellos que estaban escuchando, parte de las personas que escuchaban el mensaje, solamente suponían de que Él había venido mediante agua, nada más, no mediante sangre. Por ende, el hecho que diga no mediante agua solamente es que había gente que creía esto, y Él está corrigiendo
esa enseñanza y dice no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, ¿qué tiene eso de importante? ¿Qué tiene eso de importante para lo que estamos hablando? Bueno, se cree que la clave para el trasfondo de este pasaje es el siguiente. En Primera de Juan nos damos cuenta, y ya nos dimos cuenta a lo largo de Primera de Juan, de que en reiteradas ocasiones Juan confronta de manera directa pensamientos que tienen que ver con el gnosticismo, con esta herejía del gnosticismo como tal. Vimos nosotros algunos aspectos de ello, vimos el dualismo dentro del gnosticismo y vimos cómo era atacada la persona de Jesucristo en el hecho de que Él era como un espejismo, no había venido en carne. Vimos también cosas como que el pecado no existe, porque el dualismo afirma de que la carne en sí es mala y el espíritu es totalmente bueno. Lo espiritual, lo inmaterial es lo bueno, y lo carnal, lo material es esencialmente malo. Entonces uno de los principales exponentes de esta secta del gnosticismo fue Cerinto. Y Cerinto afirmaba que Jesús llegó solamente a ser divino en el momento de su bautismo. De ahí en adelante. Y esa divinidad le dejó antes de la cruz. Dice que Él murió como un hombre y nada más. Entonces lo que Juan está diciendo es que la cruz es una parte esencial de quién fue Jesús. Y que Dios estuvo presente en su muerte y en su vida. Total. Por ende, aquí un poco cobra más de sentido el hecho de por qué Juan subraya el hecho de que no solamente Jesús vino mediante el agua, lo que entenderíamos por el bautismo, sino que también mediante la sangre. O sea, hubo un sacrificio en donde Jesús, Mesías, estuvo hasta ese momento al final. ¿Por qué? Porque había una doctrina en esos tiempos que afirmaba que Jesús fue el Hijo de Dios cuando fue bautizado. Antes de eso, Jesús no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. Vino el Espíritu, podríamos decir, mesiánico sobre él en su bautismo. Pero vemos que Juan aquí afirma y refuta, afirma que no es así y refuta esta idea de manera taxativa y evidente. Y eso es lo que vemos en este versículo, un tanto oscuro. Pero esa es la explicación que la mayoría de los intérpretes da. Ahora vamos a hablar un poco respecto del triple testimonio. En primera de Juan, el versículo siguiente, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Luego dice el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Me quiero detener un poco en este versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, ¿por qué podría ser el Espíritu dar testimonio respecto de Jesús? Primero porque si recordamos en Mateo, y en los evangelios en general, vemos que en el relato del bautismo el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús como una paloma. De una manera muy especial. Fue en ese momento en que el Espíritu de Dios desciende como paloma visto hacia los demás. E incluso Juan mismo entiende que a través de esa señal que Dios le había dicho sobre quien tú veas que baje el Espíritu de Dios, es que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Tiene importancia, por tanto, el Espíritu da testimonio, porque atestigúa ante Juan, en el bautismo, de que el individuo sobre el cual estaba cayendo ese Espíritu era Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios. Otro testimonio importante de parte del Espíritu es que Jesús viene a bautizar con él. De hecho, el mensaje de Juan el Bautista se basaba en que él no era el Mesías, y que él solamente bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados, y que vendría uno tras de él, que él sí bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y por ende Jesús tenía el Espíritu y lo podía dar a los hombres. Jesús operaba con el poder del Espíritu de Dios en su ministerio. Hay incluso un versículo en los evangelios donde se nos dice de que Jesús echaba a los demonios por el dedo de Dios. Y en el paralelo, me parece que es en Lucas, se nos dice de que Jesús echaba a los demonios por el Espíritu Santo.
haciendo referencia a que el dedo de Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. Y Jesús echaba a los demonios por el poder del Espíritu. Por ende, ese es el testimonio importante del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no deja de dar testimonio respecto de Jesús. No deja ahí, sino que incluso después de su muerte es el Espíritu de Dios quien da testimonio de Jesús, de su obra, y quien está en nosotros los creyentes, para llevar toda gloria a Jesús. Respecto del agua, tiene que ver un tanto con el bautismo. El bautismo en agua es el testimonio del Espíritu descendiendo sobre él, que habíamos mencionado. Y hecho que confirmó a Juan el Bautista que Jesús era evidentemente el Mesías. Por ende, el testimonio del agua tiene que ver con su bautismo. Y respecto de la sangre, en cualquier sacrificio la sangre se consagraba a Dios. Y solo Él, en el Antiguo Testamento. La muerte de Cristo, por ende, fue el perfecto sacrificio, hecho una vez y para siempre. Y en la cruz derramó su sangre en sacrificio a Dios. Por ende, la sangre da testimonio. ¿Por qué? Porque evidencia el sacrificio de Cristo por nuestras vidas. Por eso dice aquí que son tres los que dan testimonio. El Espíritu Santo, por una parte, porque está aquí con letra mayúscula, Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, respecto al versículo anterior que me salté leyendo, hay lo importante que debemos dilucidar. El versículo de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es necesario aclarar de que este versículo, 1 de Juan 5, 7, no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos. No aparece en manuscritos antiguos anteriores al siglo IV. No aparecen en manuscritos. Los manuscritos clave pertenecen al siglo III y IV. Y sin embargo, este término no aparece en ninguno de ellos. Este versículo, de hecho, no aparece en ninguno de ellos. En ninguno de los primeros padres de la iglesia tampoco habló respecto de este versículo. Por ende, es importante aquí en este punto afirmar de que este versículo no circulaba en los primeros siglos de la iglesia, cuando estuvieron los padres de la iglesia enseñando, aquellos que siguieron las pisadas de los discípulos. Ninguno de ellos lo cita. Y el punto es que podría haber sido citado, porque este versículo afirma la Trinidad. Sin embargo, hubieron defensores de la Trinidad. El mismo concilio de Nicea, en el siglo IV, en donde se estableció la Trinidad de las personas que componen la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos son de la misma esencia y son Dios, pero Dios es uno. Tampoco se utilizó ese argumento. Por ende, no se encuentra en los manuscritos más antiguos y por ende es una adición muy tardía a la Biblia. La versión original de la Vulgata de Jerónimo, tampoco la incluye. No está incluida en ninguno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que se dice respecto a este pasaje? Es que en alguno de los manuscritos griegos alguien tiene que haber hecho una nota al pie respecto de esto, respecto de los tres que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y probablemente alguien escribió que esto equivalía al Padre, el Verbo y el Espíritu. Y más tarde algunos copistas tomaron eso como que fuese la escritura como tal, pero no era parte de la escritura, y fue añadida, al punto tal de que nuestra Biblia Reina Valera de 1960 tiene este versículo que es considerado en el vocabulario un tanto teológico un versículo espurio, un versículo que fue añadido. Un versículo espurio quiere decir un versículo que no pertenece a la Biblia, que fue añadido, que no es puro, que fue añadido tardíamente. Ahora bien, hay que diferenciar algo. ¿Este versículo afirma una verdad? Claro que sí. Como podríamos también tú y yo afirmar una verdad escribiéndolo en nuestras palabras, alguna verdad de Dios. Pero no es parte de la palabra del Señor. Si bien defiende una verdad de Dios, no es parte de la Escritura.
Hay muchos otros textos, hay muchos otros versículos de los cuales nosotros podemos asirnos para defender la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Pero sin embargo este no es uno válido, porque ni siquiera el contexto mismo podría dar cabida a la interpretación que se está dando acá. Entonces es importante señalar que este versículo 5.7 es una edición que no se encuentra en manuscritos anteriores al siglo XIV. Sigamos entonces. Si recibimos el testimonio de los hombres, 9, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan es severo al mencionar este versículo, 1 de Juan 5.10, que aquel que rechace este testimonio hace a Dios mentiroso. ¿Qué testimonio? El testimonio del agua, de la sangre y del Espíritu. Su testimonio se resume en que Dios no nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esto se sigue en los versículos posteriores. En el versículo 11 del capítulo 5 tenemos, y este es el testimonio es aquí definido explícitamente, y el testimonio, es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El mensaje está dirigido ahora a aquellos que creen en el Hijo de Dios, para que así tengan la seguridad de la vida eterna. Recordemos que hace unos versículos atrás Juan nos estaba hablando respecto del temor y cómo el perfecto amor echa fuera el temor, para que en el día del juicio tengamos confianza. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, provocando que estos sigan creyendo en su nombre. Esto lo vemos en 1 de Juan 5, versículo 13. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pareciera ser un versículo redundante a primera vista. ¿Por qué? Porque se nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Está hablando de gente que cree, que tiene confianza en Jesús, que tiene su fe puesta en Jesús. Y luego al final del versículo se nos dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo no estaban ya creyendo? ¿Vosotros que creéis? ¿Y para que creáis? Pareciera ser contraproducente. Pero aquí el hecho es que en este versículo Juan está afirmando que todas estas cosas han sido escritas a vosotros ustedes que creen, para que sigan creyendo, para que creáis, para que tu creer, tu fe siga activa en el tiempo, perseverar en el tiempo. Pero eso es que igual la Biblia se toma su tiempo para hablar respecto de la perseverancia. La perseverancia es la fe en el tiempo. Es tú y yo tomados de la mano de Jesús en el tiempo. Por ende, no es una redundancia ni algo contraproducente el que Juan establezca a los que creen, que sepan ellos que tienen vida eterna y que crean en el nombre del Hijo de Dios, porque tú y yo tenemos que creer hasta el último día de nuestras vidas. Tú y yo tenemos que creer hasta el momento en que Dios nos lleve a esta vida. Tenemos que depositar nuestra confianza en Él, nuestra seguridad en Él, hasta el último día. Sabemos que tendremos respuesta a nuestra oración cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. El versículo 14 ahora cambia un poco, da un giro temático y dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Ahora se toma la confianza, porque antiguamente habíamos hablado respecto de la confianza en el Hijo de Dios. Y dice, esta es la confianza, la seguridad, la certidumbre que tenemos en Él. ¿Qué certidumbre tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios?
Es la primera pregunta que quizás nos asalta. Y la respuesta no está aquí. Pero la respuesta quizás es más simple de lo que uno podría pensar. ¿Cómo conoce uno la voluntad de su padre? ¿Cómo uno conoce de su padre carnal? Bueno, conociéndolo. En la medida que conoces más a tu padre, sabes lo que le agrada y lo que le desagrada. Por ende, tú sabes qué pedir y sabes qué no pedir. Sabes lo que tu padre te puede dar y lo que no te puede dar porque lo conoces. Porque experimentas una relación con él. Algo similar sucede aquí. La respuesta a esta pregunta podría plantearse en otra pregunta. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Qué tanto sabes respecto de las cosas que le agradan y desagradan? Mientras más conocemos a Dios bíblicamente, más seguridad tenemos para pedir en oración con eficacia lo que a Él le agrada. Y por ende recibiremos respuesta a nuestra oración, a nuestra petición. Y sabemos que Él nos oye. Ese saber tiene que ver con una certidumbre, con una seguridad total de que sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siempre y cuando pidamos alguna cosa conforme a su voluntad, que es lo que nos delimita el versículo 14. En 1 Juan 5, 16 y 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ya esto pareciera ser un tanto un trabalengua. Aquí se reitera mucho la palabra pecado y muerte, y el pecado de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Juan quiere comunicar a través de esto? Partamos por decir que son un ejemplo de dicha oración, que se hace acuerdo a la voluntad de Dios. Estos pasajes que tenemos aquí nos plantean que si tú ves a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, y si tú pides por él, Dios le va a dar vida. Eso es un ejemplo mismo de lo que Juan ya nos mencionó en los versículos anteriores, donde él nos establece de que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, este es un ejemplo. Es la voluntad de Dios de que si tú ves a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pidas por él y Dios va a obrar dándole vida. Para comenzar, establezcamos eso. Ahora, a la luz de estos versículos, entendemos que cada vez que un hermano cometa un pecado que no sea de muerte, es la voluntad de Dios. Que haya un hermano que pida oración por él, a fin de que le sea dado vida. Ahora, es importante notar de que aquí al hermano le es dado aquello que no tiene, que le sea dado vida. Por ende, en él está operando la muerte. El hermano que está en pecado, Dios le da aquello que ha perdido, vida, ya que al pecar la única paga es la muerte. Eso lo establece claramente Romanos 6:23, cuando se nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero aquí tenemos que detenernos a pensar respecto de qué es lo que hace la diferencia entre un pecado y otro. Porque normalmente se tiende a decir de que todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales ante Dios. Pareciera ser que no. Yo diría de hecho que no, porque el hecho es que hay un pecado imperdonable, entonces no todos los pecados son iguales. Pero ese es otro tema. El punto es que hay un pecado que es de muerte y otro que no es de muerte. De hecho, Juan dice, yo no digo que se pida por aquel que es de muerte, pero cuando no es de muerte, pidan por él. ¿Qué es la diferencia entre una cosa y otra? Y es aquí donde uno tiene que entrar a inferir quizás un par de cosas y dar una cierta explicación. La frase pecado de muerte, importante aquí que nos sumerjamos en esto, en el griego se puede entender como pecado a muerte, un pecado que va hacia muerte. Esa es una definición del griego ahí, en esta frase. Ante esto, algunos comentaristas, ¿qué es lo que han hecho? Asocian que el pecado de muerte
Es aquel pecado en donde el hermano peca deliberadamente, sabiendo las consecuencias y a modo de práctica. ¿Por qué se podría pensar eso y qué cabida tiene eso bíblicamente? Bueno, el contexto inmediato de alguna manera nos da cabida a esa interpretación. ¿Por qué? Porque el versículo 18, que es el siguiente, que vamos a ver un poquito más en detalle, dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sería lo que el que nace de Dios no hace, es practicar el pecado. Por ende, ese contexto inmediato de práctica de pecado nos puede dar quizás un poco de luz respecto del pecado de muerte. Quizás el pecado de muerte es aquel pecado que se practica como tal, en donde hay una reiteración, donde hay una práctica, donde hay un hábito y donde por ende se ha perdido la noción de dolor, de culpa, de tristeza para el arrepentimiento, sino que solamente hay una tristeza para remordimiento quizás. Ya la conciencia ha sido cauterizada, ha sido hecha insensible y por ende ese pecado va hacia muerte, va hacia muerte. A la luz de eso, sí se puede entender mejor este pasaje, que de alguna manera Juan está diciendo, si tú ves a tu hermano que ha pecado, pero su pecado no es de muerte, o sea, su pecado no es un pecado deliberado en él, que sea una práctica en él, y que él ya está con un corazón duro, endurecido en su pecado, ora por él para que sea restaurado, para que sea sanado, y para que le sea dado vida, porque la muerte espiritual está operando en él. Yo creo que ahí se entiende un poco mejor este pasaje, a la luz de esto. Entonces hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ahora pasando un poco al epílogo, que son estos últimos 4 versículos, en donde tenemos ya el final de esta carta. El epílogo parte diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, 1 Juan 5:18, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquellos que practican el pecado, dígase voluntariamente y conscientes de sus consecuencias, y que han hecho de esto un hábito, pueden ser tocados por el maligno. Aquí tenemos una promesa del Señor, de que no son tocados por el maligno aquellos que no practican el pecado. Pero no practican el pecado porque han nacido de nuevo. Pues aquel dice que fue engendrado por Dios, le guarda. Tenemos una promesa de Dios en donde Él nos guarda cuando no practicamos el pecado. Ahora, ¿cómo no practicamos el pecado? Quizás eso es respuesta de otro libro, Romano, Pablo habla respecto a esas cosas. Pero el fin, y resumiendo las cosas de la discusión, la práctica tiene que ver con un hábito que se perpetúa en el tiempo y que es alimentado por la práctica. Es una práctica de pecado. ¿Cómo se elimina? Dejando de alimentar esos pecados. Por el poder del Espíritu, por el Espíritu Santo. Solos no podríamos hacerlo. Por ende, tú y yo, todos estamos embarcados en un tren en donde tenemos que dejar de practicar los pecados que tenemos como hábito en nuestra vida. El mundo entero está bajo el maligno, dice el 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, porque practica el pecado como Él lo hace, el mundo. La única forma de no hacerlo es naciendo de nuevo, como dice 1 Juan 5:18. Jesucristo es el que da entendimiento para conocerlo a Él, quien es el verdadero. Juan afirma la deidad de Jesús y cómo Él es la vida eterna. En el versículo 5:20, capítulo 5, versículo 20, Juan afirma, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Si hay algo que Jesús hace y que es maravilloso, es el hecho que nos da el entendimiento y la capacidad de comprender y de que se han abierto nuestros ojos para ver claramente al Padre, para conocer al Padre. Juan en su Evangelio dice a Dios, nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer, lo ha hecho visible, lo ha hecho patente.
Tenemos una obra hermosa ahí del Hijo de Dios, que ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y aquí hay un juego de palabras, porque pareciera ser hasta el momento en que leemos para conocer al que es verdadero, de que Jesús nos hace conocer al Padre, ¿no es cierto? Y estaríamos bien en interpretar tal. El punto es que dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ambos son el verdadero. Por eso es que aquí finalmente se resume en establecer algo que ya es patente al punto de esta reflexión, y que es que Jesucristo es Dios. Y de hecho dice aquí Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque si Dios Padre es verdadero, y estamos en Él, y si conocemos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, ese segundo verdadero es el Hijo de Dios, porque se dice en su Hijo Jesucristo. Por tanto, ambos son puestos en la posición Dios Padre, Jesucristo, Dios. Esta es la vida, la verdadera, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, por ende, es aquel que nos da entendimiento. ¿Quién es el verdadero? Juan afirma la deidad de Jesús y cómo Él es la vida eterna. Aquí se dice que Jesús es la vida eterna también. No solamente poseedor de ella, sino que Él es la vida eterna. Y entonces ahora nos quedamos con el último versículo de Primera de Juan. Primera de Juan 5:21 nos dice, hijitos guardados de los ídolos, amén. Pareciera ser que este versículo tiene una total desconexión con lo que Juan viene diciendo en estos 5 capítulos. Nosotros lo leemos y la reacción natural es a decir, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que Juan viene diciendo? Nos viene hablando de diferentes temas. Pero la primera vez que nos dice que nos guardemos de los ídolos es aquí. El mensaje final entonces parece no tener mucha conexión con el mensaje en los versículos previamente expuestos. Pero tú y yo tenemos que darnos cuenta de algo. De que cuando en la palabra del Señor algo no tiene sentido aparente, es que en realidad tiene todo el sentido del mundo. Esa es la parte curiosa, entretenida de la palabra. Es que en la medida que tú y yo reflexionamos y pedimos revelación al Espíritu de Dios respecto de las cosas que no calzan y no tienen sentido, el sinsentido tiene sentido. Entonces pareciera no tener esta despedida, ni siquiera despedida, sino que final de la carta. Pero como Juan viene ya cerrando todas sus ideas, notar cómo el fin del discurso se resume en esto. Y yo quisiera terminar esta clase respecto de Juan y la carta mencionando lo siguiente. Todo el tema de estos últimos capítulos y de la carta en general concluye en que aquel que es verdadero es Dios y aquel que es verdadero es Jesucristo, por lo que Jesucristo es Dios. Notar que Juan establece esta verdad de que Jesús es Dios aquí en el 5:20. No lo estableció nunca antes, no lo dijo evidentemente y abiertamente antes, en ninguno de los versículos. Pero aquí hay una afirmación explícita de que Jesús es Dios. Y eso es importante de notar. Entonces, todo el tema, todo lo que se ha hablado, finalmente culmina y tiene su clímax en que Jesucristo es Dios. Y en vista de lo anterior. Y debiendo tener a Jesús como Dios en nuestras vidas, es que entonces saltan a la luz la alerta de Juan. ¿Cuál es el peor enemigo de que tú y yo le demos a Jesús la honra, el honor, la gloria que solamente a Él le pertenecen como Dios? La idolatría. La idolatría no hace más que quitar a Jesús del lugar que le corresponde, como Dios. Los ídolos. Por eso es que ahora cobra sentido el hecho de que Juan se despida con unas palabras de alerta, de advertencia. Cuidado. Cuidaos, cuídense. Guardaos de los ídolos. Ya que en vista que ante todas estas grandes verdades bíblicas, ante todas estas grandes verdades
básicas y profundas a la vez, es que establecemos finalmente de que Jesús es Dios, y como Dios le debemos la vida, la adoración, le debemos darle la gloria y nuestra vida entera, y no dar espacio a ídolos en nuestra vida. Ídolo, por definición, idolatría, es cualquier cosa, objeto, persona, situación, circunstancia, lo que sea, que saque a Dios, en este caso a Jesús, del primer lugar en nuestras vidas. Eso en esencia es idolatría. Es por eso que Juan se toma esta molestia de alertarnos contra la constante amenaza de la idolatría en nuestras vidas. Imagínense, Juan podría haber terminado su carta despidiéndose afectuosamente, mencionando a algunos hermanos, y sin embargo él no hace nada de esto, sino que él termina su carta con una explícita advertencia: guardaos de los ídolos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos quedan solamente 2 clases y vamos a ver en la siguiente clase segunda de Juan y respectivamente la siguiente tercera de Juan. Hasta luego.